1986, José María Figueres comenzó su carrera política durante el primer gobierno de Óscar Arias, quien le asignó primero la tarea de modernizar el Incofer y luego la posibilidad de foguearse como ministro de Comercio Exterior y ministro de Agricultura. 8 años después, en las elecciones de 1994, José María Figueres logró convencer con su propuesta política y también vencer al fantasma que lo perjudicó por años, el caso judicial conocido como Chemis, el crimen de un delincuente en Cinchona de Sarapiquí, al que se le ligó mediante la publicación de un libro. Figueres logró entonces vencer las batallas políticas, mediáticas y judiciales que permearon ese oscuro asesinato, y en la justa electoral también resultó ganador frente al socialcristiano Miguel Ángel Rodríguez. Así, con 39 años, Figueres se convirtió en el presidente más joven de Costa Rica en el siglo XX. En su primer informe de rendición de cuentas ante el Congreso, el 1 de mayo de 1995, José María Figueres acuñó por primera vez el término ingobernabilidad para referirse a las dificultades de gestión de las cosas públicas en el país. La administración del joven Figueres inició con un sobresalto. Apenas empezando el 14 de septiembre de 1994, ordenó el cierre del Banco Anglo-Costarricense, el más antiguo del país, pues sus finanzas habían sido comprometidas en años anteriores por la autorización de sobregiros sin garantía a empresarios ligados al sector político. Eran aún los tiempos del bipartidismo duro. Esta decisión habría de marcar la gestión, tanto como otros 2 hechos sustantivos ocurridos al año siguiente. La reforma a la Ley de Pensiones del Magisterio Nacional, que desató una gigantesca huelga de docentes y universitarios que culminó con una crisis en su gabinete, la renuncia del presidente del Banco Central y del coordinador del área social. Posteriormente, el cierre del Incofer, que arrastraba millonarias pérdidas financieras y una infraestructura obsoleta. También en su administración se eliminó el monopolio público sobre la banca, que se había instaurado durante la administración de su padre, don Pepe Figueres. Y para terminar, en el agitado año de 1995, su ministro de Seguridad Pública y abogado personal, Juan Diego Castro Fernández, protagonizó un episodio inédito cuando rodeó el edificio del Congreso con la fuerza pública, lo que derivó en un enfrentamiento entre poderes. 54 diputados pidieron la destitución del ministro. La crisis en el Ejecutivo desembocó en la dimisión de la ministra de Comunicación, y las aguas solo volvieron a su cauce cuando, finalmente, a inicios de 1996, Castro fue permutado al Ministerio de Justicia. Antes de culminar su presidencia, Figueres logró concretar la llegada a Costa Rica de la transnacional Intel, que construyó 4 plantas en la ribera de Belén para fabricar microprocesadores. El arribo de Intel fue un giro extremadamente positivo en la imagen internacional de Costa Rica y un punto de inflexión en la atracción de otras muchas empresas del sector tecnológico que luego le seguirían. En el inicio del siglo, José María Figueres fue nombrado director ejecutivo del Foro Económico Mundial, una poderosa organización internacional que agrupa a los mayores empresarios del mundo. Sin embargo, en octubre del 2004, Figueres tuvo que renunciar a ese importante puesto, luego de que una investigación periodística reveló que había cobrado $906.000 de la empresa francesa Alcatel por una asesoría para la compra de 400.000 líneas telefónicas Arice. El pago total por esa asesoría para Figueres y 2 allegados suyos fue de $2.7 millones. En ese momento, el portavoz del Foro Económico Mundial, André Schneider, señaló que Figueres había violado claramente las reglas éticas de la entidad global al no declarar que lo contrataron como consultor cuando asumió el cargo y mientras trabajaba en el foro. Días después de que se revelaran los pagos de Alcatel, Figueres se presentó a la tributación directa de Costa Rica y pagó 67 millones de colones
en impuestos por ingresos no declarados. En ese momento residía en Europa y no regresó al país hasta 7 años después, en diciembre del 2011. El retorno a suelo nacional vino acompañado de aspiraciones por volver a la política y en 2014 asumió la presidencia del Partido Liberación Nacional. 2 años después, en las municipales del 2016, Liberación obtuvo el 62% de todas las alcaldías del país, a pesar de perder varios gobiernos locales y de lograr 15.000 votos menos que en 2010. Al año siguiente, en 2017, Figueres perdió la nominación para ser el candidato presidencial de Liberación contra el empresario Antonio Álvarez de Santi y tuvo que esperar hasta junio del año pasado para finalmente lograr ser electo como candidato presidencial por el partido fundado por su padre 70 años atrás.